Necesitamos trabajar con una política industrial que realmente impulse cada vez más a la industria. Las pymes, que prácticamente son la parte más importante o la columna vertebral de Canacintra. Yo creo que es un privilegio que yo hoy tengo la fortuna de ostentar la presidencia nacional. Es una gran responsabilidad porque tu voz es la voz de los industriales. Doctora María de Lourdes Medina, primero que nada agradecemos mucho que nos haya aceptado aquí en su casa para esta entrevista. Nosotros, le comento brevemente, rumbo a nuestra próxima edición, vamos a estar hablando con especialistas sobre el valor de las empresas más allá de los bienes materiales, de cómo nos pueden aportar y demás. Entonces, justo por eso, pues hoy quisimos platicar con usted sobre este impacto y los alcances que tienen las relaciones comerciales, las relaciones con otras empresas, con cámaras empresariales y cómo esto está aportando justamente a la economía nacional. Bueno, me gustaría presentarla para quienes van a estar viendo y escuchando también nuestra entrevista. María Lourdes Medina Ortega es doctora en Ciencias de la Educación, especialista en alta dirección y con más de 40 años de experiencia en el ámbito empresarial. Y bueno, hoy actualmente es presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Presidenta, muchas gracias por abrirnos este espacio. No, yo soy la agradecida, Magdiel. Gracias a ti y a tu revista Dinámica Empresarial. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y el uso de la voz, porque realmente el uso de esta voz es para los industriales, ¿no? Excelente. Doctora, platíquenos un poco, su formación, sabemos que tiene gran formación y también gran trayectoria en el ámbito, combina experiencia académica, empresarial y también pues gran parte en el sector gremial. ¿Cuál fue su camino para llegar a presidir la Canacintra, uno de los organismos más importantes del sector industrial en México? Fíjate que el camino fue un camino largo, sin embargo, y sinuoso, por si ocupas, realmente muy interesante al final del día. Cuando yo decido empezar a trabajar o a participar de una manera activa con las cámaras empresariales fue algo así hace más de 20 años, ¿no? Como 22 más o menos. Y fue una decisión que a mí como empresaria me interesaba. Pareciera que mucha gente cree o piensa que participar en las cámaras no le deja nada. No, te aporta mucho, te aporta conocimiento, te aporta experiencia, te aporta convivencia, pero también te da muchas fortalezas y te da realmente oportunidades para poder desatorar temas que puedas llegar a tener dentro de temas con gobierno, de permisos, de empresas y demás, ¿no? Creo que fue muy interesante mi decisión y yo me recuerdo que fue en el Estado de México y cuando tomo la decisión de participar me pareció que era una gran oportunidad para nosotros porque justo aquí en sede nacional se reunían los principales empresarios que se dedicaban a lo que viene siendo el tema de tractores, fabricación de tractores, de implementos agrícolas y demás. Y la fortaleza y estaba mucho, en gran parte de esto, estaba en función de la gente que participaba, gente muy talentosa que siempre le aporta, ¿no? Entonces, ese era el interés de participar aquí y se fue dando de tal suerte que a través del tiempo fui ocupando ciertas posiciones dentro de lo que era la Cámara, dentro de lo que era nuestra delegación. En ese momento yo estuve como presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales y posteriormente ya empecé a participar de manera activa, ya fuera como tesorera, como secretaria, como vocal, como vicepresidenta, hasta que llegué a ser presidenta de la propia delegación. Fui la primera mujer que presidió la Cámara en el Estado de México, la delegación en el Estado de México, y posteriormente yo fui la presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, que es el Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, ¿no? Que también fui la primera mujer. Creo que la participación activa en las cámaras te ayuda mucho, realmente no solamente para hacer networking, sino te ayuda en la parte formativa. Y creo que es algo a lo que debemos de hacer un llamado a todos los industriales del país, ¿no? Uh-huh. Oiga, bien menciona que pues estar en una cámara como la Canacintra aporta experiencia, también conocimiento, la convivencia, es decir, es un cobijo para los industriales quienes están agremiados con ustedes. Así es. ¿Qué representa para usted, pues digamos, estar representando a miles de industriales
de todo el país, especialmente en el contexto en el que vive hoy México? Es un gran reto, pero es un gran honor. Yo creo que es un privilegio que yo hoy tengo la fortuna de ostentar la presidencia nacional. Es una gran responsabilidad porque tu voz es la voz de los industriales y lo digo con mucha humildad, porque tienes que ser muy prudente en el sentido de que una mala decisión puede afectar a la industria y esto no te lo puedes permitir. Son errores que no pueden existir. Me parece que hay que honrar a los empresarios y sobre todo hay que honrar a los industriales. Los industriales de este país merecen realmente que se les dé un lugar que les corresponde. Somos un sector que le aporta más del 18% al Producto Interno Bruto y eso habla acerca de la fortaleza que tiene el área de manufactura. La manufactura en México de los últimos años ha sido la que ha decrecido, pero no con un impacto tan fuerte como han decrecido otros sectores, ¿no? Estamos hablando del terciario o del primario, las condiciones han sido totalmente diferentes y nosotros que somos del secundario, el tema de manufactura es muy fuerte, es muy interesante, aprendes mucho con ellos. Creo que sí hay que cuidar mucho y hay que ser sobre todo muy consciente de que tienes que trabajar de la mano de cada una de las gentes de los empresarios para poder seguir impulsando mayores capacidades de industria, ¿no? Yo me recuerdo que en el norte, tú volteas y ves en el norte el gran potencial que tiene y te das cuenta de que son hombres y mujeres muy echados para adelante, que se han labrado un camino y una oportunidad dentro de una condición a veces muy agreste, ¿no? También cuando vas hacia el sur te encuentras, o cuando vas hacia el Bajío, te das cuenta que México todavía tiene muchas oportunidades y que a veces creo que no hemos tenido las condiciones necesarias. Necesitamos trabajar con una política industrial que realmente impulse cada vez más a la industria. Se habla mucho de transferencia tecnológica y no la hemos logrado aterrizar. Creo que las pymes, que prácticamente son la parte más importante o la columna vertebral de Canacintra, que somos más del 96, entre el 96 y el 98% de la industria mexicana, estamos asentados en las MIPYMES. Nos encontramos ante situaciones sumamente complicadas porque tienes que entender que para la industria es como 5 puntos importantes para seguirlo impulsando. Uno de ellos es, tenemos temas de seguridad, tenemos temas precisamente de una política industrial que no siempre es acorde a las necesidades, estamos sobreregulados, tenemos temas mucho más fuertes que de alguna manera han sido limitativos, como es el crédito. El otro día nos hablaban acerca de los temas de los créditos y nos decían que eran bastante buenos, pero no son tasas blandas, no somos competitivos. Y nosotros competimos no solamente con el mercado interno, sino también competimos con el mercado externo. Entonces, sí creo que son condiciones muy, muy importantes que se tienen que trabajar de manera permanente para los agremiados. Y regresando a tu pregunta de qué ha sido para mí el tener la oportunidad de liderar, te lo voy a resumir en 2 cosas. Una, a mí me parece que ser líder de líderes es difícil, es complejo porque todos los que están aquí son líderes y finalmente a mí me parece que se convierte en una hermandad porque son gente de verdad, son gente que siempre te cobija, que siempre está abierta a aportar, que siempre está interesada a hacer que las cosas funcionen. Y a pesar de que hoy Canacintra ya no es una obligación para que todos pertenezcan a la Cámara, realmente eso hace mucho más difícil el manejar a la Cámara, pero si tú volteas y ves tus 76 delegaciones, tus 14 sectores que tienes, más aparte tú ves más de 103 ramas industriales, te encuentras con un ecosistema que realmente es muy interesante. Tenemos dentro de esta Cámara, tenemos prácticamente todos los sectores
productivos del país, y la importancia más grande que tiene esto es que somos quienes generamos empleo, quienes generamos estabilidad. Mucha gente dice, oye, es que tenemos una paz laboral, sí, pero es una paz laboral que se borda desde la industria, no es una paz laboral que se da a través de un mandato o de una condición política, sino realmente es el trabajo constante de la industria, ¿no? Entonces, cuando ves esa parte dices, oye, traemos esto, y hace ratito cuando hacías la introducción, me pareció muy interesante que planteabas acerca de temas que a veces son intangibles, pero que finalmente impactan de manera positiva, por supuesto, a los industriales o al sector empresarial. Y creo que esa es una de las cosas que te empiezas a encontrar, en donde efectivamente la industria hoy merece y necesita mejores condiciones y mayores oportunidades, ¿no? Uh-huh. Doctora Lourdes, bien decía que justamente todo este planteamiento que nos hizo de este 98% de las pymes, de los agremiados que tiene la Canacintra, y que de esta paz laboral que se está generando desde un liderazgo obviamente como el suyo, y que es justamente un ecosistema, hablando específicamente de lo que mencionaba, de los intangibles que podemos o que ustedes como Cámara pueden compartir, de las redes empresariales que dan fortalecimiento a la industria en México. Hoy sabemos que casi ninguna empresa, por más grande o por más tecnológica o más sólida que pueda ser, no podría sobrevivir, digamos, sin alguna alianza, sin alguna estrategia, sin algo que la ligue con otra, ¿no? Y no solamente se ve a la industria por su capacidad de producir hoy, sino también específicamente por su capacidad de generar alianzas y conectar con otras industrias, con otras empresas. Más allá de la capacitación o del acompañamiento y la información que ustedes puedan compartir desde la Canacintra, ¿cuáles son aquellos otros valores intangibles que pueden compartir a sus agremiados? Fíjate que justo yo creo que cuando tú ves, realmente dices, hay muchos intangibles que tiene este es un organismo que tiene, yo diría, un nivel de intangibles muy alto, ¿no? Simplemente hasta el mismo logotipo es un logotipo particularmente interesante, es el águila mirando al sol, ¿no? O sea, es un intangible que finalmente tiene un impacto en la gente, que el verlo en cualquier lugar en donde tú lo veas, habla acerca de responsabilidad, habla de honestidad, habla de valores, cuando tú ves a la gente que participa acá, sabes perfectamente que la gente está insertada, pero que es la gente formal, que son los industriales formales, ¿no? O sea, ese es un tema muy interesante. Hoy tenemos temas en los cuales nosotros estamos enfrentando dentro de la industria sobre todo del sector de alimentos. Realmente uno de los temas más fuertes y también del textil son temas que hay que ir abordando, y que decías, bueno, son intangibles, sí, porque tú eres esa representación importante ante las autoridades, y además hay una obligación por parte eres un órgano obligado de consulta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso enfrente de ti, es uno de los temas en donde tú dices, son intangibles, que finalmente la representatividad tiene un valor. Y cuando estábamos hablando acerca del tema de la industria alimentaria, en donde yo te decía que tenemos temas muy serios, estamos hablando temas en donde ya no solo la piratería es un tema que tenemos que erradicar, y es un tema que nos está afectando, y que eso ya habla de un tema legal, o sea, de temas legales, ¿no? Entonces, como que a veces la representación va en un abanico, por eso te hablaba yo de un ecosistema, porque va en un abanico en donde tienes que ser mucho más directo, claro, eficiente, efectivo, para poder resolver los temas a los cuales se enfrenta la industria, ¿no? En algún momento llegamos a tener temas muy fuertes de todo tipo, del SAT, traemos temas de todo tipo, ¿no? Y tienes tú que darles el respaldo a cada uno de los empresarios que finalmente saben que es parte importante de las representaciones que tenemos dentro de la Cámara. Dentro de la Cámara tenemos un área que se llama Comités, Comisiones y Representaciones. Y entre todos se entreteje de manera transversal
para poderle dar respuesta prácticamente a todo el ecosistema industrial, ¿no? Entonces, cada una de las representaciones son representaciones dentro de lo que es el sector gobierno, pero también dentro de lo que viene siendo parte de la iniciativa privada. Entonces, se entreteje todo esto y obviamente le da más condiciones. Y algo que también es muy importante es decirte que nosotros estamos a meses de cumplir 85 años. Nuestra Cámara tiene 85 años y surge realmente a través de un grupo de empresarios que deciden de alguna manera enfrentar los embates que había en su momento en el tema gubernamental y crear una institución o un organismo que pudiera dar un equilibrio. Creo que la parte más importante de la Cámara es esa, es ese equilibrio, esa representación y ese equilibrio para poder ser realmente algo que apoye al gobierno en el sentido de equilibrar las fuerzas, ¿no? De cuidar los intereses del sector industrial. Doctora Lourdes, ya nos habló un poquito sobre estos retos, por ejemplo, en el sector alimenticio y también en el textil. Bueno, hay retos de todo tipo que enfrentan, pero también hablaba de algo importante que son aquellas oportunidades que están vislumbrando pues hacia futuro, digo de la mano de quienes están acompañándolos. Si nos pudiera platicar un poquito más cómo ve este futuro, cómo ve estas oportunidades. Mira, para el sector. ¿Qué veo en el futuro? A mí me parece que algo que tenemos que empezar a trabajar de manera prácticamente constante es el desarrollo de tecnología dentro de lo que viene siendo la industria mexicana, ¿no? Y la industria mexicana no veo que haya otra forma de lograr tener desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica si no tenemos realmente los elementos suficientes para poder acrecentarla. ¿A qué me refiero con esto? Creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos son temas de capacitación, son temas formativos, pero también son temas de tecnología o de maquinaria y equipo que esté mucho más avanzada, porque también tenemos manufactura avanzada y necesitamos operar mejores condiciones. Y me parece que esto debe de ser en todos los rubros, en todos los sectores que tenemos, ¿no? En la agroindustria no se diga, en el metal mecánico, la automotriz podría ser, yo creo que una de las que son de la punta de lanza, que siempre lo ha sido. Realmente me parece que siempre ha sido una punta de lanza muy interesante, pero creo que algo que sí tenemos que empezar a trabajar es, si queremos fortalecer a la industria mexicana, tenemos que trabajar el tema de desarrollo tecnológico para eficientar todos los equipos y la maquinaria que tienen, por un lado, pero por el otro lado también tenemos que hablar de capacitación y por el otro lado también, curiosamente, tendremos que ir transitando, porque hay empresas que ya están maduras dentro del tema de tecnología o de desarrollo y que tendríamos que empezar a trabajar temas de gobernanza y tendríamos que empezar a trabajar también temas mucho más puntuales con respecto a proyectos específicos para consejos de administración. Ya, creo que cada una de las industrias tendrá que hacer un análisis acerca de qué se necesita para poderlas potenciar. Lo que sí es un hecho es que la industria está ávida de aprender y de trabajar, y esto te lo puedo constatar porque tú ves a los industriales siempre buscando qué hacer, cómo hacer, qué ver. Creo que el futuro para nosotros, sobre todo, tenemos frente a nosotros el Tratado de Libre Comercio, que finalmente creo que más allá del Tratado de Libre Comercio deberíamos de estar preparados para fortalecer a la industria, porque tenemos muchos otros horizontes que el tratado única y exclusivamente hacia Norteamérica, ¿no? Hacia Estados Unidos y Canadá. Tenemos oportunidades también, si lo vemos desde una perspectiva mucho más clara. Tenemos todo lo que viene siendo Europa, pero también tenemos lo que viene siendo Asia. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta, México creo que nos hace falta todavía trabajar muchísimo. A veces me parece que no somos tan exigentes con nosotros como lo seríamos o lo deberíamos de ser, y me parece que es el momento de empezar a apuntalar y tener una ruta muy clara para que la industria tenga
políticas, tenga fortalezas, pero que también tenga el apoyo, pero también que, o sea, de otra manera no veo cómo, ¿no? O sea, y yo creo que a veces siento que minimizamos el esfuerzo o el trabajo que hace la industria. Y creo que es el momento de decir, a ver, no, nosotros realmente hacemos una aportación muy importante a este país y lo que necesitamos es precisamente tener mucha claridad hacia dónde podemos llevar a la industria y empezar a caminar con condiciones mejores, ¿no? Así es. Decía hace un momento que la Canacintra justamente desde su logo aporta valores intangibles, ¿no? Y varios de ellos. ¿De qué manera ustedes aseguran que esta representación desde la Canacintra se traduzca en beneficios concretos y tangibles para el día a día de los industriales? Pues mira, sí se traduce, porque a veces el hecho de que tengan un tema con medio ambiente y nosotros podamos entrar y resolver los temas, hay políticas y hay sobre todo algunos estados que han estado sacando el tema de lo que viene siendo el impuesto verde y se traduce en oportunidades porque lo negociamos, porque no estamos dispuestos o sea, no es el momento de las ocurrencias, ¿no? O sea, en donde algún legislador decida que es el momento de cobrar algo que porque es importante, sí es importante, pero también es importante que veamos de qué manera nuestras empresas no se vean mermadas ante condiciones y embates que finalmente les golpean, ¿no? Entonces, sí lo ven traducido, claro que lo ven traducido. Tenemos temas de lo que viene siendo el tema legislativo, lo trabajamos muy de cerca, o sea, realmente lo ven traducido en muchas cosas, ¿no? O sea, siempre peleando para que haya un equilibrio. O sea, no es una pelea, sino es más bien yo diría que es el buscar el cómo ir negociando y conciliando para que las condiciones se den. Así es, justo la conciliación. Conciliamos, somos muy conciliadores, ¿no? Uh-huh. Pero estamos muy claros de que no podemos tampoco dejar a las ocurrencias lo que piensen que deba de pagar la industria, ¿no? En algún momento alguien decía que la industria somos los más contaminantes, eso no es cierto. Se contaminan más a través de lo que viene siendo el tema el primario con todos los animales, son los que contaminan más, es el campo y no nosotros. El agua se tira más en el campo y mira que el campo es mi campo. O sea, realmente yo estoy dentro de la parte agroindustrial y metalmecánica. Sin embargo, es interesante porque no es lo mismo el agua que nosotros consumimos en la industria para operar la industria y el agua que la hacen rodada y que se permea al subsuelo y que obviamente ahí hay un desperdicio mayor, ¿no? Uh-huh. Pero siempre dicen que los industriales, pero no. Hay otros también que considerar. No, pues más bien son ellos los que tienen el mayor, si tú vas a las estadísticas, revisa y ve quién tiene el mayor número de contaminantes, es el transporte y es la industria agrícola. Sí, justo de ahí la importancia de informar, ¿no? Y que además de que se trabaje, al final del día son sectores productivos que hay que trabajar con ellos y hay que buscar la manera de que se vuelvan eficientes. Yo creo que no es señalarlos por señalarlos, es decir, a ver, ¿de qué manera podemos aportar desde la industria para que todos al mismo tiempo, al final del día solamente tenemos un solo planeta que es de todos nosotros y todos debemos de cuidarlo, ¿no? Y de aportar. Sí, justo de lo mismo que estamos hablando, ¿no? De estos intangibles y que a fin de cuentas pues es toda una cadena, dependen unos de otros. Cómo lo hagas y que finalmente lo tengas. Sí. Doctora Lourdes, nada más para finalizar, el mensaje final que le daría tanto a sus agremiados como a nuestra audiencia sobre la importancia de estas redes empresariales como el fortalecimiento para la industria en México. Creo firmemente que el pertenecer a un organismo empresarial siempre tendrá beneficio para la sociedad civil. Desde la industria nosotros siempre velaremos por los intereses de un México al cual tenga las mejores condiciones y las mayores oportunidades. Creo realmente que el sector industrial
tiene una visión muy particular y es gente muy creativa, muy comprometida, pero sobre todo es gente que tiene valores. Y a mí me parece que la industria debe de prevalecer y es tan importante el seguir industrializando a nuestro país que sería un desperdicio no abonar a ello, ¿eh? Creo que ese es uno de los grandes temas a los cuales tendríamos que estar trabajando.